Hola, ¿cómo estás? Te invito a que te suscribas a mi canal. Comenzamos con el tutorial. Hola, ¿cómo estás? En este video vamos a ver cuáles son los consumos que tiene cada uno de los electrodomésticos que tenemos en nuestro hogar, cuánto consumen en kilowatts hora y qué son los kilowatts hora. Luego veremos una tabla de cálculo de consumo y luego veremos qué son las etiquetas de eficiencia que vienen ahora con nuestros electrodomésticos, ¿sí? En este caso podemos ver que en primer lugar tenemos al caloventor que consume 2 kilowatts hora. Luego podemos ver que tenemos el horno eléctrico, el cual consume 1,0 kWh. Luego tenemos el aire acondicionado que consume 1 kWh y luego tenemos el anafe eléctrico que consume también 1 kWh. Bien, hay una pequeña trampa en todo esto, que es que, por ejemplo, el aire acondicionado consume 1 kWh, pero siempre y cuando lo tengamos a 24 grados, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que si nosotros lo ponemos en una temperatura más baja, obviamente el consumo energético va a subir. Y si lo ponemos a una temperatura alta, obviamente el consumo energético se va a reducir, ¿sí? Y aparte también eso lo va a determinar, depende del lugar donde nos encontremos. No es lo mismo poner un aire acondicionado a una temperatura de 24 grados en Ushuaia que ponerlo en Santiago del Estero o en el norte de Brasil. Son distintos climas, entonces el esfuerzo que va a tener que hacer para llegar a esa temperatura va a ser diferente, ¿sí? Luego podemos pasar a los de medio consumo. Bien, en la tabla de medio consumo vamos a ver que está primero el termotanque, que también tiene una pequeña trampa, teniendo en cuenta que el consumo va a variar, depende de la temperatura a la que tengamos en el termotanque, ¿sí? Y aparte, a veces el fabricante, luego cuando veamos la etiqueta de eficiencia, vamos a ver que nos dice a tal temperatura tiene determinado consumo, ¿sí? Este consumo puede ser quizás cuando el termotanque está en piloto, o cuando está en una temperatura media, o cuando está en una temperatura máxima. Y eso también va a depender de la temperatura que tenga el agua que tiene que calentar el termotanque, ¿verdad? Si le cuesta más o le cuesta menos porque el agua es más templada o más fría. Luego tenemos las estufas de cuarzo, que tienen un consumo un poquito menos que el termotanque. Tenemos los paneles calefactores. Luego tenemos el lavarropa, que si bien tiene ese consumo, tengamos en cuenta que el lavarropa no está prendido todo el día. También otra cosa que va a influir en el consumo va a ser cuántas horas está prendida cada una de estas cosas, ¿sí? Luego tenemos los productos de bajo consumo, como serían la heladera. Para sorpresa de muchos que creen que la heladera tiene un gran consumo, hoy en día con el cierre hermético que tienen las heladeras, tienen muchísimo menor consumo que las heladeras de antes, porque en este caso la heladera solamente va a tener trabajando su motor cuando esté intentando enfriar. O sea, mientras nosotros menos abramos la puerta de la heladera y se mantenga más la temperatura, va a trabajar menos el motor. En el caso que la heladera llegue a la temperatura que necesite y se mantenga cerrada herméticamente, el motor va a estar apagado y no va a estar trabajando. Luego tenemos el televisor, que tiene 0,08 kWh de consumo. Luego tenemos los ventiladores, puede ser ventilador de pie. Y por último tenemos las lámparas LED, que consumen 0,01 kWh. Son la verdad que muy eficientes las lámparas de bajo consumo, pero bueno, tengamos en cuenta que uno en la casa no tiene una sola lámpara, puede tener 8, 10 o 20 lámparas. Si la tenemos a todas prendidas vamos a generar mucho mayor consumo, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a ver lo que es esta tabla de cálculos. Bien, en esta tabla, como pueden ver, vamos a hacer una comparativa y un cálculo de cuánto sería aproximadamente nuestro consumo, basándonos en las ilustraciones que vimos anteriormente. En este caso podemos ver que nuestro caloventor tenía un consumo de 2 kilowatts hora, lo que equivale a 2000 watts o vatios, dependiendo de donde sea, por hora, ¿sí? En este caso nosotros supongamos que nuestro caloventor consume 2 kilowatts hora y lo tenemos durante 6 horas prendidos
en nuestro domicilio vamos a tener un consumo diario de 12 kWh. Eso va a hacer que en 30 días, que es lo que tiene el mes, hayamos consumido 360 kWh solamente con el calovento, ¿sí? Si estos 360 kWh que consumimos al mes lo sacamos a un costo mensual de 3 pesos con 50 kWh, nos va a dar un resultado de 1.260 pesos solamente con el calovento. Y así vamos a hacer con todos nuestros otros elementos. Por ejemplo, acá, como podemos ver en la siguiente tabla. Bien, ahora como podemos ver en esta tabla, veremos que tenemos ya calculado los consumos de cada uno de nuestros electrodomésticos según habíamos visto en los gráficos anteriores, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos un horno eléctrico, el cual consumía 1,0 kWh y lo usamos 1 hora al día, porque un horno eléctrico no lo vamos a usar más que eso, seguimos teniendo 1 kWh por día, tenemos al mes 31,2 kWh, lo cual nos daría un costo a 3,50 la hora de 109 pesos al mes, ¿sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el lavarropas. Si nosotros consumimos 0,53 kWh y lo usamos 2 horas al día, más o menos vamos a tener un total de 1,06 kW por día, que nos hace un total de 31,8 al mes, y en pesos a 3,50 el kilowatt nos hace un total de 111 pesos con 30 al mes. Bien, y así con cada uno de estos elementos, pero tengan en cuenta que, como les dije en los cálculos que vimos anteriormente en los gráficos, es el consumo energético que tiene según las recomendaciones del fabricante, ¿sí? Por ejemplo, la heladera es una heladera que está calculada en 10 grados, pero en un clima ambiental de unos 25 grados. No va a ser el mismo consumo energético que tenga una heladera, que, como le dije anteriormente, que esté en una zona muy calurosa, al consumo que va a tener en una zona muy fría. Lo mismo va a ser con el termotanque, lo mismo va a ser con la estufa, y lo mismo va a ser con cada uno de nuestros electrodomésticos. Por eso vamos a ver ahora qué son las etiquetas de eficiencia. Bien, estas son las etiquetas de eficiencia. Seguramente la habrán visto en algunos electrodomésticos. Hoy en día vienen en casi todos. Generalmente todos los electrodomésticos de consumo de corriente eléctrica, pero también están viniendo en caldera, en cocina y en todo tipo de electrodoméstico que tenga algún consumo energético, ¿sí? Como podemos ver, nosotros, ¿qué tenemos que buscar a la hora de comprar un electrodoméstico? Que estén dentro de la categoría A. Dentro de la categoría A, B o C va a estar entre los más eficientes en el consumo energético, ¿sí? Por ahí nosotros vemos un producto, por decirle, vamos a seguir con el ejemplo de la heladera, una heladera que sale un poco más cara, pero es consumo A, sobre una heladera que es un poco más barato, pero es consumo C. Después la diferencia en ese precio la vamos a notar a la hora de pagar la factura, ¿sí? Que la más barata tenía mayor consumo energético, por ende nos está costando en la boleta de luz a fin de mes 100 pesos más que la otra, o 150 pesos más que la otra, que a 5 años nos va a hacer la diferencia que hemos gastado, mucho más que la diferencia que hemos gastado en comprar la heladera de menor consumo energético, ¿sí? Pero bueno, ojo, no hay que caer en la trampa, porque ahora vamos a pasar a lo que les decía anteriormente de cuáles son las recomendaciones del fabricante, ¿sí? Bien, como podemos ver en la etiqueta de eficiencia, entonces vamos a ver que acá tenemos un producto que es línea A. Como pueden ver, esa flechita negra con la A adentro nos indica qué categoría es el producto. En este caso es una categoría A, por ende es un producto muy eficiente. Yo lo saqué de una heladera, le borré marca para evitar cualquier tipo de conflicto, y nos dice que este producto es A, es muy eficiente. Pero bueno, abajo también nos dice que el consumo de energía mensual es de 18,08 kWh, probado a una temperatura de 25 grados. Obviamente que si estamos, como les decía anteriormente, en un clima de 40 grados, el esfuerzo del motor va a ser mucho mayor, y si estamos en un clima de 10 grados, el esfuerzo del motor va a ser mucho menor. O sea que va a depender también un poco de la zona donde usemos nuestro producto, ¿sí?
Vamos a pasar a otra tabla que es de una impresora que tengo yo en mi casa. Bien, en la siguiente etiqueta podemos ver que nos dice que dentro de su categoría, de su grupo, nuestra impresora es categoría B, lo que indica que es muy eficiente, pero hay otras que son más eficientes que son categoría A. Bien, en este caso podemos ver también que en la parte de abajo el fabricante nos dice, bueno, pero yo tengo un consumo kilowatt mes de 0,786. Sí, pero fíjense que dice en modo espera, o sea que lo que nos está diciendo que nuestra impresora, mientras no está trabajando, está teniendo un bajo consumo, pero tiene un consumo, ¿sí? Como todos nuestros electrodomésticos que nosotros dejamos apagados hoy en día, como por ejemplo los televisores, la Play 4, el microondas que tiene una pantallita digital, por más de que no lo estemos utilizando, está consumiendo constantemente un mínimo de energía. Así que siempre lo recomendable es desenchufar nuestros electrodomésticos y no dejarlos enchufados por más de que no los utilicemos. Bien, así que en este caso siempre tenemos que tener en cuenta es a la hora de comprar un electrodoméstico que sea categoría A, ¿sí? Por más de que por ahí parezca un poquito más caro, a la larga, si todos nuestros electrodomésticos son categoría A, en la factura a fin de mes se va a notar la diferencia y a la larga en realidad vamos a estar haciendo un ahorro. Bien, ¿cómo nosotros podemos saber cuál es nuestro consumo? Van a buscar en su factura, depende de donde sea, van a ver que hay una tabla que dice consumo eléctrico y ahí nos dice cuántos kilowatts hora hemos consumido durante el mes. Luego podemos ver en otra parte de nuestra boleta que nos va a decir en resumen cuántos kilowatts hora consumimos al mes por cuánto se cobra cada kilowatts hora. Bien, si te gustó el video, te invito a que te suscribas a mi canal. Puedes hacerlo en la parte de abajo del video donde dice suscribirse. Y luego, si querés, podés activar la campanita para que te avise cada vez que subo un video. En nuestro próximo video vamos a estar viendo cuáles son las falsas ofertas, las estrategias de marketing que en vez de hacer que gastes menos, te hacen que gastes más. Así que nos vemos pronto. Chao, chao.